Con el gusto de saludarlos, presentes en línea, quienes están o estarán en algún momento, tenemos que darles una noticia que sin duda es una bendición, y es una bendición porque Dios sabe qué hace y lo hace bien. Y tenemos 43 años en el ministerio juntos. Ella tiene mucho más, como hijita de pastor y misionera y maestra y muchas cosas más. No digo cuántos porque suenan muchos, pero son muchos años. Pero juntos 43 de ministerio, y hemos pasado por 15,000 cosas. ¿De qué se trata esto? Se trata de que Isaías, Pera y Job se van a ir al estado de Veracruz. Y lo más probable es que estén en el puerto de Veracruz. Que si no es el puerto, van a estar en Jalapa. Todo va a depender del trabajo de Isaías, dónde lo van a ubicar. Déjenlo que venga, que se vaya. Pues no creo que el niño sea más fuerte que tú. No, pues que quede grabado que se cae. Entonces, el asunto que les estaba diciendo es, depende de la empresa donde ponga Isaías, si en Veracruz, Puerto o en Jalapa. Y están en eso. Pero vamos a orar de una vez, porque Isaías está en el puerto buscando casa, haciendo todo lo necesario, para que en el momento que ya tenga la casa, ¿dónde van a querer? ¿En Las Ánimas? ¿En dónde? Es que son los fraccionamientos de allá, así en lo. Entonces, en el momento que encuentra casa, le avisa, vieja, ya está la casa lista. Y entonces la mudanza también ya está lista, nada más está en pausa para venirse para acá, recoger sus cositas y llevárselas al puerto o a la ciudad de Jalapa. Ella dice, falta lo que diga Isaías, ella dice que quiere seguir siendo linaje escogido, pero yo no sé ustedes si la quieran dejar en el chat y en línea. ¿O la corta? ¿No? ¿La dejan? ¿Sí? ¿Sí, de veras? No, no me conviene. ¿Sí? Nadie, yo sabía que tú la querías cortar. ¿Qué hablador eres? Entonces ella sigue siendo linaje, vamos a ver si Isaías también, yo espero que sí. Estás cuidando al niño, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, pues estará como Yola, estará como Marta, estará como Keila, estará como Marifé, estará como aquellas hermanas que están en línea presentes. Con los de Europa también, Berry, Néstor, Rola y Lu. Y pues vas a estar también en el examen. Nelly pudo estar de un modo, a ver, vamos a ver el Zoom o como sea, porque ni modo que desperdiciemos un encargolado contigo y ya no se usa. Entonces estás en el examen. Pues esa es la noticia que teníamos que darle. Obviamente nos conmueve como padres, por supuesto. Sin embargo, hemos pasado tantas cosas juntos que esta pues igual la vamos a pasar juntos. No será tan fácil ir a verlos, eso es definitivo, pero pues siempre Dios en su bondad maneja cosas, ¿no? Entonces, la oración es porque Dios los bendiga, les dé buen camino y sea un éxito su estadía. ¿Dónde quieren que llegue? ¿Al puerto o a Jalapa? ¿Sí? Dice que al puerto. Para ir a la parroquia. ¿Sí han ido a la parroquia? Sí. No, pero sí hay que ir a la parroquia, ¿verdad? Muy bien. Oramos pues. Poderoso Dios, hacedor de maravillas, gran déspota, están en tus manos los tres, encomendados para que en tu generosidad tengan muy buena vida, éxito, pero sobre todo tu protección, tu seguridad en un país que está de cabeza, pero rogando sus movimientos en carretera, en las mismas ciudades donde estén, bendecidos, guardados, prosperados, con salud, bienestar. Y el niño creciendo con tu favor, que hemos conocido y probado. Y como familia, tomados siempre de tu poderosa mano. Gracias por el tiempo aquí. Muchas gracias. Y en tus manos nuestros tiempos
hágase tu voluntad. Y gracias, porque sin duda en tu bondad todo es para mí. Aleluya. Amén. Amén. Vamos. Muy bien, ahora seguimos con esto. Entonces, los que no estuvieron en el YouTube del jueves, que fueron casi todos, les vamos a mandar el video para que se pongan al día, porque recién vimos allí en el video del artículo 3 al 10, entonces les faltan 7 y necesitan estar bien al día, ¿ok? Entonces estamos en la seguridad de la salvación, que hay una observación que dice que es la perseverancia de los santos, pero creo que eso lo vimos en el video. ¿Tú lo vimos en el video? ¿El 10? ¿Sí? ¿Sí lo vimos en el video? Perfecto, gracias muchachos. Y no fue calarlos, fue porque yo ya no me acordaba. Entonces estamos en el artículo 11. Ahora recuerden, les voy a decir cómo tenemos que contestar. Luego, si hay alguna corrección y sobre todo qué cosa práctica me llevo, porque no se trata nada más ahorita como escuelita, sino se trata de que se lleven algo en su corazoncito y los fortalezca, los bendiga, ¿verdad? Ok, la ley y el evangelio, artículo 11. ¿Estás perdida, mi amor? Artículo 11, muy bien. La ley y el evangelio. Dice el artículo 11. La ley es la norma. Ya ven cómo escriben en la denominación, son muy rolleros. Yo iría más al punto, pero ahí dice que la ley de Dios es la norma eterna de su gobierno, sí. De las citas, yo les recomiendo que escojan una nomás, y la subrayen. Y ya con eso, con un marcador de esos amarillitos que ya saben, ¿sí? Que es santa, justa y buena. Bueno, que el ser humano es incapaz de cumplir sus propósitos con su naturaleza pecaminosa. El objeto del evangelio es liberar de la esclavitud del pecado y llevarnos a la obediencia de la ley de Cristo por... Es liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la obediencia de la ley de Cristo. Y que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Miren, me di cuenta, por lo que hizo el hermano la otra vez, que no llevó un orden de artículos y menos de la guía, que se supone que al final dice lista de temas, la guía. No lo uso, sino empezó a hablar de muchas cosas. Y lo que yo noté, sobre todo, es que quiere que digan las palabras que él quiere oír. Palabras, ya no ideas. Yo lo que voy a hacer, voy a interrumpir si cualquier interrogador se va por allí, porque les voy a decir, si están contestando sinónimos o están contestando con otras palabras lo que quieres oír, déjalo. No quieras que digan exactamente el título. ¿El hermano va a ser interrogador? No. Eso depende de quién sea el que se escoja cuando se forme el concilio. Pero entonces las preguntas y el criterio va a ser distinto. Definitivo. Es un volado a ver quién nos toca. Pero ahí yo entro al quite para decir, son sinónimos o son ideas semejantes, aunque no son las mismas palabras, porque él insistía que tenían que repetir las palabras que él quería. Y no somos niños de kinder o de primaria para repetir como periquitos, aunque ustedes piensen y contesten. Y todos contestaron muy bien el sábado, nada más que él quería las palabras de él, y eso es muy infantil de nuestro lado. Se necesita criterios, se necesita sentido común para saber llevar a la gente y que sus respuestas valen la pena, que no son exactamente lo que yo digo como lo trazo, ¿ok? Entonces, para la ley y el evangelio, pues sí hay que contestar como está aquí, aunque vienen ya mis observaciones, ¿sí? Todo eso de que la ley de Dios es justa y que es santa es buena, claro. Que el ser humano es incapaz de cumplirla por ser pecador, por supuesto. No podemos
aspirar a ser obedientes 100%, nadie jamás. Ahora, el punto 4 es el que sí, de plano, o sea, hay que contestar como está aquí si llega la pregunta parecida. Pero el objeto del Evangelio es libertad de la esclavitud del pecado. No, el objeto del Evangelio es salvarnos. Es salvarnos. Y llevarnos a la obediencia de la ley de Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto está muy confuso. Porque Cristo no nos vino a imponer ley. Cristo lo que vino a hacer es a liberarnos de la ley. Jesús, en 2 sentencias, nos dice qué hacer: amar a Dios y amar al prójimo como uno. Eso es todo. Más que claro. Jesús dijo: ahí está la ley, los profetas, ahí está todo el Antiguo Testamento. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Acá dice que la ley de Cristo. Ese es el punto que es un problema. No la ley. Pero yo les digo lo que es, y esto es lo que tienen que contestar. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. ¿Sí? Porque no vamos a obedecer mandamientos. Miren, se los explico para que sepan, por si en algún momento tiene que salir esto. La ley. Pastor, Sí, mi amor. son las contestaciones correctas que tenemos que aprender, ¿no? Son los textos bíblicos. Por eso. Ahí está, son los textos bíblicos. Hay que buscarlo en la Biblia. Ay, lo tenemos que buscar. Exactamente. Es lo que tenemos que estudiar. Sí, en la Biblia ese es el texto. Ahora, la ley llegó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se suponía que tenían que obedecerla los judíos. Se suponía. Pero en el Nuevo Testamento, que llega nuestro Señor Jesucristo, nos dice: yo no la vine a quitar, la vine a llenar. Él. El problema es que en la Reina Valera dice: la vine a cumplir. En griego dice: la vine a llenar, la vine a complementar. Pero Él, el Señor, Él cumpliendo todo lo que aspiraba el Padre, por eso puede morir en la cruz, porque Él es inocente y es perfecto. Pero nunca nos pidió a nosotros cumplir la ley. Es más, todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va en contra de que nosotros seamos legalistas. No quiere a los cristianos legalistas. Lo que quiere es que el cristiano viva en amor, y en amor agrada a Dios porque se porta bien, no cumpliendo reglas. Por ejemplo, Pera no me da una lista de haz la cama, tiende la cama, lava los trastes, dame un beso. Eso sería la ley. ¿Por qué no me manda eso? Porque en nuestra relación de amor, pues hago eso y más, sin necesidad de tenerlo por escrito y estar viendo lo que me pide. Ese es el sentido en el Nuevo Testamento de lo que parecía ser la ley. Tú amando a Dios, no tienes que estar viendo qué tienes que hacer, porque le respondes. Dice la Biblia que tú eres un culto, como ahorita, tú eres un culto, eres una ofrenda viva, eres un culto vivo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se les contesta a estas gentes? El propósito de la ley, conocer a Cristo. La ley nos llevaba a Cristo, porque eso dice también Gálatas. La ley fue como una niñera que nos llevó de la mano a Jesús, porque nos dimos cuenta de lo que no podíamos cumplir. No podíamos cumplir 100% todas las cosas que nos pide la ley. Entonces, la ley fue una niñera que nos lleva de la mano a Jesucristo y decimos: gracias, que tú sí la cumples, pero yo estoy salvo por creer. No nos pide ley el Nuevo Testamento, nos pide fe, creer en Cristo como Salvador que pagó en la cruz. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. No se queden así, todo pregunten. Ahí sería como lo que dice el Pablo, pues así: todo está implícito, más bien tu pregunta. ¿Haces bien con lo que estás haciendo? Correcto, sí, por supuesto. Muy buena observación. ¿Ok? Entonces, decimos: la ley me sirvió para ir a Cristo. La ley de Cristo es el amor. ¿De acuerdo? Ok. Vamos al artículo 12. Una iglesia verdadera. ¿Verdad? ¿Viste cómo ponen iglesia verdadera? Todas las iglesias. Bueno, en fin. Una iglesia verdadera. Dice: una iglesia cristiana verdadera es una congregación o comunidad local
formada por discípulos de Cristo bautizados después de una profesión pública de fe. Decimos que sí, así como está, ¿ok? Que está unida en la doctrina del Evangelio. Decimos que sí. A veces son palabras que se repiten y que sobran, pero decimos que sí. ¿Qué es una iglesia? La iglesia es el conjunto. Acuérdense, ya les he explicado el cansancio. Templo, solo el de Jerusalén, nada más. Que hace David, Salomón, y que luego tiran los paganos y levanta Esdras, Nehemías. Ese es el único templo. No ha habido más templos, ¿ok? Iglesia es la llamada. Vengan, Silver, Rosy, eso es iglesia, ¿sí? Yo sé que hasta el cansancio han tergiversado que templo es edificio, que iglesia es la gente. No. Templo es el de Jerusalén, iglesia es el llamado. Eso es lo correcto en la etimología de las palabras de la Biblia, ¿ok? Pero la gente en la denominación entiende iglesia como el conjunto de personas, templo como el edificio. Entonces, ustedes saben que es lo correcto, pero tienen que contestar como sus oídos alcanzan, porque recuerden, no alcanzan más, nada más llegan hasta aquí. Entonces, ¿qué es la iglesia? Nosotros. ¿Qué es el templo? Pues nuestras instalaciones. ¿Sí? Ok, ahora dice, una iglesia está compuesta por discípulos. Primero diría yo, salvos, porque no todos en la iglesia son discípulos. Ojalá, pero algunos nada más son de nombre, pero ahí están bautizados también, ¿ok? Está unida en el Evangelio, está comprometida en mantener las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Decimos que sí, porque es lo que necesitan hoy. En la denominación están acostumbrados a decir dos ordenanzas. La verdad de las cosas es que podría haber tres. ¿Cuál es la tercera? El lavamiento de pies. Hagan así como yo he hecho, dice Cristo. Pero nunca se toma el lavado de pies como una tercera ordenanza. Es más, estas dos ni siquiera Jesús dijo que eran ordenanzas. Ustedes ya saben que la cena del Señor, según Corintios capítulo 11, ¿sí? Y les hago así porque es importante que ustedes lo lean. Corintios 11 es una comida. Están comiendo los cristianos juntos y Pablo los regaña porque se empujan para arrebatarse la comida. Y dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. Es el único lugar en la Biblia que Pablo usa ese nombre. En ningún otro hay, nada más allí. Y Pablo se remite al Evangelio, porque acuérdense que cuando Jesús tomó el pan, dijo, háganlo en memoria. Entonces le dice a la iglesia, no se arrebaten la comida, porque festejamos a Jesús como a una quinceañera, y entonces no van a echar a perder la fiesta por su comportamiento. Eso es la cena del Señor, comida. Empezó en Hechos capítulo 2, que juntos partían el pan con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque se acabó la Pascua, se acabaron las fiestas judías, y como ya no tenían Pascua, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comer juntos, y así empezaron. Y entonces hasta Corintios empieza esto de que la iglesia come, y Pablo los regaña. Lo hacemos en memoria del Señor. Por eso dicen, comen juicio si lo hacen mal, y se refiere al no discernir el cuerpo. Ay, me enojé porque me arrebató el sándwich. Ay, me enojé porque está comiendo más rico que yo. No disciernes el cuerpo, es lo que dice Pablo en Corintios 11, pero a la denominación le ha costado tanto entender lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué las galletas y el jugo de uva? Las galletas y el jugo de uva es porque después la iglesia no podía comer. Se tuvo que encerrar en las catacumbas, esconder, porque los romanos perseguían cristianos y los mataban. Y entonces encerraditos y escondidos decían, ya no podemos comer. Y alguien dijo, pero yo traigo un pedazo de algo, yo traigo otro pedazo de otra cosa. Entonces lo empezaron a repartir así. Y lo que fue en su momento algo que los ayudó, se empezó a seguir haciendo de tal modo que después de que ya no hubo persecución, se le hizo fácil a la gente reunida tomar pedacitos y seguir con eso y ya no comer juntos. ¿Se dan cuenta? Todo en la historia tiene un origen.
tiene una razón. Y el historiador dice, es legítimo en su momento, pero ¿por qué no arrastro? Por ignorante que continúa arrastrando una tradición que ya es obsoleta. Esa es la auténtica cena. Pero para nuestra denominación, la cena del Señor es repartir las galletas y repartir el jugo de uva. Casi están haciendo, como con los católicos, una cosa con la hostia. No es igual, pero se acerca mucho. Porque yo conocí en iglesias que se les caía el jugo de uva y ¿saben qué hacían? Cortaban el pedazo, era madera, cortaban el pedazo porque había caído jugo de uva, ¿pueden creer? O las galletas sobrantes las quemaban, las incineraban. Y fue la iglesia Oreb de México, una de las más importantes y grandotas y se supone con contenido, hacia esas supersticiones. Cuando si la galleta no te la terminas, pues la repartes, se la comen o se la llevan a la casa, lo que sea, para la sopa, porque son galletitas de sopa, ¿no? Pero ese es el misticismo exagerado que casi le hice hostia. Entonces, para la denominación, que es la cena del Señor, repartimos las galletitas y el jugo de uva. Ahora, ¿a quiénes? La Biblia dice para todos, porque no decía tú comes y tú no comes. Comían todos, porque era un testimonio, aún a los que no eran de la iglesia, de cómo se puede llevar la iglesia comiendo, porque en las comidas es cuando se enseña el pobre. Ahí es donde le sale a uno el hambre. Ahora, ¿quiénes participan? Para la denominación, solo, en algunos casos es comunión cerrada, le dicen. ¿Quiénes son? Nada más los de la iglesia bautizados. Miembros de la iglesia exclusivos, eso se llama cerrada. La otra es semi-cerrada. Y la oyeron mucho en el Divino seguro. Solo para iglesias bautistas de la misma fe y orden. Miembros de otras iglesias bautistas de la misma fe y orden. Eso es semicerrado. Y la otra es abierta. Todos. Pero esa no la usan, que yo sepa, en el país más que yo. Pero cerradas o semicerradas. Entonces ustedes dirán que aquí participamos, como se invita, ya se quitan de broncas. Ya me preguntan, ¿y cómo invitas? ¿Qué pasó? No sé si menciona o lo leí mal, mencionan algo de pan sin levadura o galletas sin levadura. Y lo mencionó porque van a querer que sea galletas sin levadura, ¿ok? Pero no se les va a explicar que eso era en la Pascua. Yo lo expliqué en la junta de pastores. Pues y sí, se armó una que tenga. Pero Les dije, no están tomando la cena, están haciendo la Pascua. ajá, ahora, lo que yo no sé si cuando nos pregunten quizás decir, pues como ustedes lo explicaron allí, hay esto, hay esto y hay esto. Sí, ahora, eso de panes sin levadura, de veras es ridículo, ¿eh? Es absolutamente ridículo, porque eso lo hacían los judíos, y no como judíos y era la Pascua, no es la Pascua. Puede ser tortilla, galleta, cualquier cosa que nos sea útil solo para decir lo partió y les dio, o sea, pero en realidad es una comida. Y era vino, y nosotros usamos jugo de uva, bueno, Petrita a veces trae. Pero bueno, ¿preguntas, muchachos? Sí. Dice que a la hora de la comida es cuando se sale el pobre de la gente, Sí. que se les sale lo moral, lo egoísta, Sí. lo todo eso. Sí. Sí. Por eso es Porque así importante. yo he visto unos que ni siquiera comen, tragan por tal de Sí. rellenar bien la panza. Sí, y qué importante lo que dijo él, porque en Corintios 11 dice, llénate en tu casa, allí concede la comida a tu hermano o come poquito para que alcance, porque dice Pablo y lo dice bien claro y bien fuerte, porque tienes casa donde puedes llenarte. ¿Lo han leído? Porque tiene que, Porque tienen casa donde se pueden llenar. Sepan comer juntos. Te quedaste con hambre, vete a tu casa y llena. claro, Bien claridoso Pablo, ¿no? Ahí está Corintios 11, muchachos. Bueno, seguimos con lo del bautismo. Bueno, la iglesia, sí, vamos a hablar del bautismo. Miren, el bautismo. Bueno, el bautizo sigue más adelante. Entonces,
La iglesia, congregación, de acuerdo. Está unida en la doctrina, sí. Está comprometida con el bautizo y la cena. Decimos que sí. Bautizamos y practicamos la cena del Señor, sí. Que reconoce a Cristo como cabeza, claro. Que la Biblia es la mera, claro. Aquí le dicen norma de fe y conducta. Jefa, norma de fe, como la quieran nombrar, son sinónimos. Que tiene como oficiales pastor y diáconos, y según otros, según las demandas de la obra, que misioneros y todo. Ahora, quisiera explicarles más, pero aquí lo vamos a dejar. Tiene pastores y diáconos, sí. Ahora, diácono es servidor. Cualquiera que cumple un ministerio es un diácono, es un servidor. Y sí, ¿para qué les echo más verbo? Y que tiene como misión extender el reino de Dios, sí. Aquí decimos que sí. Vámonos al artículo 13. Bautismo cristiano. Dice, el bautizo es la primera ordenanza dada por Cristo a la iglesia que debe obedecer todo creyente. Sí. Que debe ser por inmersión en agua. Sí. Que debe ser efectuado por un administrador idóneo autorizado por la iglesia. Que debe ser efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es símbolo de muerte, sepultura y resurrección, y muerte al pecado y resurrección espiritual, que es el requisito para ser miembro de la iglesia. Todo esto es lo que la gente necesita escuchar. Así que, como está aquí, se contesta. Ahora, vienen las correcciones. Volvemos. Esto de ordenanza, pero así hay que decirlo. Que debe ser por inmersión. Aquí hay una confusión. En muchas denominaciones y sectas que en la historia han bautizado, porque el bautizo no es original cristiano. El bautismo es muy viejo, desde que empieza la religión y la civilización, pero eran bautizos paganos, o sea, cosas muy feas. ¿Qué hace Cristo cuando se bautiza? Esto no lo sabe la denominación, la riegan. Creen que el bautizo de Jesús en los evangelios es el bautizo del creyente. Es un error. ¿Qué hace Jesús cuando se bautiza? Hace el bautizo de Juan. Juan empieza diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautizo de Juan es el bautizo judío. Bautizo judío. No era cristiano, era judío. Los judíos se bautizaban y se bautizaban en el arrepentimiento. Jesús se bautiza por Juan, no porque necesitara arrepentirse, sino es como sacar su credencial del INE. Saca una identificación con los judíos. Cuando Jesús se bautiza por Juan, les dice a los judíos: soy de ustedes. ¿Me explico? Ahora, el bautizo de los cristianos aparece hasta Romanos capítulo 6. Pablo lo estrena, lo inaugura y dice bien: el bautizo es un símbolo, como dice correcto aquí, de que ya te moriste y de que te levantas resucitado a una vida nueva con Cristo. El inconveniente es decir que tiene que ser en agua. No es cierto. Cuando dice que tiene que ser en agua, le da la idea de que el agua, como en los otros bautizos de las otras religiones, hace algo. O limpia pecado, o salva. Y es tan ridículo, no sé si les tocó a los que ya tienen rato, que cuando alguien bautiza y no se hunde del todo, lo está repite y repite y repite hasta que se le hunde el copete. Y ha habido ancianos o gente obesa que a la hora de bautizarlo no se les mojó la frente y ya salió todo atufado y lo vuelven a meter hasta que se hunda todo, dando la idea de que el agua es un elemento mágico o hace algo, y eso es absurdo. A la hora de bautizar, si no se mojó la nariz o el copete, pues es el símbolo, te enterré, te levantaste. Eso es inteligente, es sentido común, es usar el criterio.
El agua no hace nada, no limpia, no salva. Ahora, ¿por qué se usó agua en el Nuevo Testamento? Porque fue el elemento que se les ocurrió y que estaba a la mano y que parecía como los otros bautizos judíos y de otras civilizaciones. Pero pasa algo. En lugares donde no hay agua, la gente no se va a bautizar. ¿Qué es el bautizo? El símbolo de sepulcro a vida. Entonces puede ser tan bautizo que yo me meto acá, estoy sepultado. Es más como Cristo que tenía la roca. Estoy en un sepulcro y salgo. Ahora, se dice inteligencia para entender, es solo un símbolo. No está haciendo nada, ni el agua, ni el aire, ni nada. Es más, esto no lo sabe la denominación. Los bautistas empezamos bautizando por afusión. Así. Pasaron años para que dijeran, oigan, creo que no lo estamos haciendo bien, vamos a hacerlo por inmersión. Algunos dicen, es que bautizo significa inmersión. En parte, bautizo significa adhesión, incorporación. Bautizo en griego, incorporación, congregarse. Pablo usa muchas veces, y lo deben de ver aún en la Reina Valera, bautizo, pero no de que se bautizan en agua, sino somos bautizados en un cuerpo, fuiste bautizado por el Espíritu. Usa muchas veces bautizo, pero haciendo ver que hay una compenetración, ya sea con el Espíritu Santo, ya sea con la iglesia local, cualquiera de estas cosas. ¿Me explico? Entonces, para la denominación que hay que contestar, sí, el bautizo es por inmersión, hay que mojarle el copete y es en agua. Y la madurez dice, es un símbolo de un sepulcro que puede ser cualquier elemento, con tal de que simbolice pasos de muerte a vida, porque eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 6. Se me estaba pasando de la iglesia y ahorita me acordé. La denominación dice que hay una iglesia universal compuesta por todos los angelitos que ya nos morimos, o que Dios puede verla a través de todos los creyentes. Falso. La iglesia es local, se ve y se toca. Pablo siempre le habló en todas sus cartas a una iglesia en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica, en Roma. Siempre había un sujeto colectivo al que se dirigía, ¿sí? Ahora, en el cielo, ¿qué están haciendo los moridos? Están adorando a Dios, así decimos, y punto. Pero iglesia universal no existe. Pero la denominación, algunos interrogadores, creen que una iglesia universal existe, que somos todos los creyentes, pero la iglesia es local. ¿Sí? Siempre Pablo se refiere a una congregación específica y la llama por el nombre en donde reside. Nosotros seríamos, pero ahora es una inmensidad, nosotros seríamos la iglesia que se reúne en Morelia, y más específicamente en Pirín. Si Pablo nos escribiera a la iglesia de Morelia que se reúne en Pirín. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? Otra. El bautizo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como si las palabras fueran mágicas. Como católico, en la transubstanciación de la hostia digo palabras mágicas que se convierten en el cuerpo. En el libro de Hechos, Pablo dice que se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Se han leído eso? Pablo lo menciona. Para la denominación, sí hay que decirle que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si no, creen que no vale. Volvemos, creen que el agua hace algo, creen que las palabras hacen algo, incluso que alzar la manita como que bajo de Dios algo para que se bautice. Uno puede bautizar cantando un himno, recitando un versículo bíblico, echándole porras a que se está bautizando, échale ganas en la fe, hermano, o decir en el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué la denominación se asusta de decir, ay, ¿cómo en el nombre de Cristo? Porque existió, ya no, eso es en la historia, hace rato, un grupo que se llamó Unitario. Ese grupo unitario nada más decían Jesús existe y el Padre y el Espíritu no. Entonces por eso
la denominación hoy día le saca a decir en el nombre de Jesús, son unitarios. No, no somos unitarios. Pero me da flojera decir los tres personajes, pues nada más empleo uno. O canto o recito un versículo. ¿Sí me explico? Les repito, el problema es la falta de cerebro, la falta de criterio, la falta de sentido común. Porque yo puedo bautizar cantando o sin cantar, o con un versículo bíblico, o no decir nada, o decir en el nombre del Padre, decir, te bautizo en el nombre de Jesús. O sea, no pasa nada, son símbolos. ¿Me explico? Pero sí creen que si no se moja el copete, si no dicen las tres palabritas, no vale. Díganme ustedes dónde está el criterio. Pues no hay. ¿Ok? Pastor, dime. Yo todo le pido al Padre en el nombre del Hijo amado Cristo Jesús. Más que correcto, mi amor. Muy bien hecho. Oh, se lo pido. Señor, te pido esto, te suplico esto. En el nombre de tu precioso Hijo amado Cristo Jesús. Por supuesto. ¿Estamos todos? ¿No hay preguntas? A mí me importa que ustedes sepan contenido académico. Y decía en el video de jueves, ¿por qué academia? En la iglesia, ¿a poco hay escuela? El problema es que en las iglesias creen que lo espiritual no tiene que ver con ciencia. Ese es un grave problema. Y se fundamenta todo en las escrituras, en hacer exégesis, en los idiomas bíblicos, en la historia que ha pasado, lo que les estoy diciendo. ¿Cuándo pasan las cosas en los concilios y por qué las venimos a arrastrar? ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, no se me queden con nada. Quiero que estén bien informados, pero quiero que sepan cómo se contesta. ¿Ok? Vamos a la cena del Señor, ya la hablamos. Dice la segunda ordenanza. Es el comer, sí, dice pan sin levadura. Dios mío, sí, es cierto, sí dice. Es comer el pan sin levadura. Puede ser pan Bimbo, tortillas, galletas de sopa. Porque decir comer pan sin levadura es... Estoy repitiendo un símil de la Pascua judía. Pero allí era cuidar que no hubiera levadura en hasta rincones. Es un ridículo esto del pan sin levadura. Es una estupidez. Y beber el fruto de la vid, le sacan a decir que era vino, porque era vino. Los que simbolizan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada respectivamente. ¿Qué se le contesta a la denominación? Es lo que está aquí. ¿Qué sabemos nosotros? Que es una comida de la iglesia y que se tenía que hacer por galletitas, porque en la historia sí se tuvo que hacer, y que nosotros podemos comer de lo que sea, y estos cuates necesitan pan sin levadura. Es anunciar la muerte de Cristo, es más que eso. El apóstol cuando dice, cuando comemos juntos y estamos en paz y damos buen testimonio, estamos anunciando que somos cristianos. Eso quiso decir cuando dice anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es un testimonio vivo de que la iglesia puede reunirse y comer juntas y estar en santa paz, disciernen el cuerpo, no se pelean, no se maltratan, no son groseros. Porque en Corintios 11, y quiero que lo lean de tarea, no solo el problema es la cena, sino arribita oigo que hay entre ustedes pleitos, y dice Pablo, y en parte lo creo. Y luego dice, porque es necesario que entre ustedes haya broncas para que alumbren los que valen la pena, los que sí son discípulos. Y ya luego viene, abajito, no están comiendo la cena, no disciernen el cuerpo. Hay que leer los contextos, nada más un versículo aislado. Tarea, lean Corintios 11, desde donde está diciendo, oigan, me salieron prisioneros, pero ahí se ve quiénes son discípulos de verdad. ¿Ok? Primer día de la semana, artículo 15, ya nada más nos faltan 5. ¿Me dan chance de terminarlo? Sí. ¿Sí? ¿No los he matado de aburrimiento? No. ¿Seguras? ¿De veras? Bueno, primer día de la semana. Creemos que el Señor resucitó el primer día, sí. Que históricamente las iglesias se dedicaron este día, sí es verdad. Por lo tanto, el primer día de la semana es el día que preferimos las iglesias para congregarnos, sí. Pero, por ejemplo, si todos trabajáramos el domingo, porque así fue, ¿ya no nos podemos congregar? Por ejemplo, los que están en línea y no lo pueden ver ahorita y lo ven mañana, ¿ya no valió? Les vuelvo a decir, es criterio. Si usamos el domingo, porque el domingo, antes, cuando yo era chavito, no se hacía nada el domingo.
Ahora domingo es otro día hábil. Trabajos, plazas, todo el mundo está activo el domingo. Por eso le seguimos la corriente al primer día de la semana, porque era un día inhábil, listo para que la gente pudiera reunirse. Ahora ya no es inhábil. Mucha gente trabaja en domingo. Entonces fuéramos legalistas y no valiera. Claro. Si ahorita todos ustedes tuvieran horarios de domingo de trabajo, nos reunimos en sábado. No, serían sabatistas, serían adventistas. No, somos una iglesia inteligente que si no se puede reunir la gente el domingo, nos reunimos en sábado. Más vida tiene culto los sábados. Los domingos también. Nosotros teníamos en la pandemia reuniones aparte del domingo en línea. Tenemos el jueves que no ven, el discipulado. O sea, los que hoy no pueden, lo ven mañana, el martes. O sea, ¿me explico? Pero se le contesta a la gente que sí. El primer día de la semana lo usamos. Sí, el primer día de la semana lo manejamos así. El primer día de la semana, resurrección de Cristo, reunión de los primeros creyentes, se rompe el Shabbat judío. El Shabbat no es sábado, quizás la denominación lo maneja así. El Shabbat judío es viernes anocheciendo a sábado anocheciendo. Es un pedazo de viernes y no es todo el sábado, es hasta que anochece. Ese es el Shabbat judío. Pero la iglesia sí empezó a reunirse en domingo. Fuera fiestas judías, fuera días judíos y a reunirse el domingo. ¿Sí, mi amor? Antes el día de descanso era el sábado y ahora es el domingo. Porque resucitó Jesús el domingo. Porque, este es otro importante, Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, es domingo. Es domingo. Eso dice Levítico, que Pentecostés seguía la fiesta de las semanas y era el domingo. Jesús resucita el domingo. Hechos 2, Pentecostés, las lenguas y la sanidad es el domingo. La ofrenda, Pablo la levanta el primer día de la semana en Corintios 8, 2 Corintios 8. Cada primer día de la semana reúnan la ofrenda. Son tres elementos de que el domingo es el día. Con esto quedamos aquí. Ahora, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva práctico para su vida? Que no sea solo por escuela. Se lleva. Tenemos una denominación que es mejor andar en bola que andar de a dedo. Una denominación. Que le faltan algunas cosas de preparación, es verdad, pero mejor andar en una denominación que le faltan contenidos, andar al aire. O con otras denominaciones que sus contenidos son peores. Prefiero la Bautista en México con falta de preparación a otras que tienen sus preparaciones extrañas de muchas cosas raras. ¿Ok? ¿Qué se lleva? En su iglesia hay formación. ¿Qué se llevan? Que nos estamos preparando para participar con las demás iglesias hermanas. ¿Y qué se llevan? Que Dios los ama, que los reúne en esta congregación, que el propósito de este examen doctrinal es muy importante porque es un testimonio. Van a escuchar algo raro. El inicio de esta obra fue con un conflicto muy fuerte, muy fuerte. ¡Paz! Se resquebraja una iglesia y quedan lastimados muchas personas. Una parte de esa explosión es ahora lo que está salvándose. El resto de las iglesias que conocieron esa explosión dicen o dijeron: todo lo que viene de ahí es malo. Con esto les estamos diciendo no. Tan no es así que somos una congregación sana, que queremos hermanarnos con todas las demás y que andamos con bandera blanca. No tenemos problema con nadie, no andamos pleiteando ninguna instalación de nadie, nos llevamos bien con todos, a menos que otros no se quieran llevar con nosotros, pero nosotros no andamos en pleito con nadie. ¿Qué es lo rescatable? ¿Que vamos a contestar? No. ¿Que le decimos a todas las iglesias del estado de Michoacán, linaje escogido,
está en otro tiempo, no es lo que sucedió hace muchos años, sino es un conjunto de gente que ama a Cristo, le sigue y quiere relacionarse con las demás congregaciones en santa paz. Eso es lo que sigue. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, observaciones? Muy bien, les agradezco enormemente su paciencia. Si todavía está esta niña aquí, grabamos el discipulado que nos quedamos en el gobierno civil el jueves, del 16 en adelante, para acabar esto y entrar a los principios bautistas, y los demás domingos ya hacen un sermón, un pequeño repaso. Si ya no está esta niña aquí, Curito, no sé qué tendremos que hacer, y eso tendrán que hablarlo quienes pueden manejar esto de las grabaciones. Yo estoy dispuesto a grabar los domingos. Rosy tiene su clase, que tenga su clase. Yo estoy dispuesto a grabar los domingos en la mañana, en la tarde, cuando sea, para que no se nos quede la gente que está en línea sin estar al día. Incluso podría yo grabar sermón también otro día, otra hora, y el domingo, si no hay aquí manera, aquí hacerlo así, y tener grabaciones de discipulado de sermón. Yo cualquier día de cualquier hora, las 24 horas de los 7 días de la semana estoy dispuesto para hacer arreglos y que toda la iglesia siga adelante, porque ella nos ayudaba mucho en sus ausencias, pero ahora tendremos que hacer algo, y como siempre lo hemos hecho. Y antes de que estuviera ella aquí, sacamos el instituto teológico, fue tu idea, fue idea de Nelly, llevar la computadora, o sea, se hicieron muchas cosas, y Dios mediante que las seguiremos haciendo, porque no nos paramos, seguimos adelante siempre. Gracias por su paciencia, hermano, muchas gracias.